Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, muchas gracias por continuar con este canal, atendiendo estas nuevas entregas de los capítulos de uno de los grandes textos de sabiduría oriental, particularmente budista, que nos ayuda a vivir de manera más atenta, más clara y de una manera en que podamos servir mejor a otros seres. Esto aplica entonces a todos los seres humanos y nos dan enseñanzas muy concretas, muy específicas, como la que vamos a ver el día de hoy en cuanto al fondo y no tanto a la forma, ¿sí? Cómo es importante el trabajar espiritualmente desde lo profundo y no simplemente aparentarlo. Entonces, en una sociedad en donde a veces parece un baile de máscaras, es importante retirar la máscara y colocar una versión congruente, íntegra de uno mismo. De hecho, la integridad es una de las características del sendero budista, porque integra la enseñanza, formal que viene en los sutras, se integra también la meditación para que podamos despertar entonces la sabiduría, ese triple entrenamiento que es necesario. Entonces, seguimos avanzando con el texto del Dhammapada. Recuerden, son 26 capítulos y el que vamos a revisar el día de hoy es el capítulo 19. Estamos entrando en la recta final de nuestro libro. Y este capítulo se llama El Justo. Y dice lo siguiente: aquel que decide un caso con parcialidad no es justo. El sabio debe investigar imparcialmente tanto lo correcto como lo incorrecto. Está establecido verdaderamente en la buena ley aquel sabio que, guiado por ella, decide lo justo y lo injusto con imparcialidad. Entonces, en estas primeras dos ideas ya se nos hace énfasis en que cualquier decisión que tomamos desde la parcialidad va a estar errada. El sabio decide desde la imparcialidad. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, a un funcionamiento rutinario de la mente que es parcial hacia aquello que le interesa, parcial hacia aquello que le brinde cierta dosis de placer, parcial hacia lo que le brinde poder. Entonces, hay una tendencia de la mente afligida, de la mente ofuscada o de la mente que está impulsada desde el egocentrismo a ser parcial. La imparcialidad le choca a la mente egoica porque la mente egoica va a buscar todo el tiempo su beneficio. Incluso cuando su beneficio sea ser víctima, ¿sí? No necesariamente ser victimario, sino hasta ser víctima le sirve al egocentrismo, entonces sus decisiones van a ser parciales. Por lo tanto, lo que considere justo o injusto va a estar siendo filtrado desde el egocentrismo y ya desde ahí entonces es un movimiento inadecuado, es un movimiento no virtuoso porque ya está contaminado con procesos mentales aflictivos. Y hace la distinción en el siguiente verso cuando habla que podemos decidir lo justo y lo injusto, o lo virtuoso y lo no virtuoso, cuando estamos establecidos, dice, en la buena ley, es decir, el Buda Dharma, la enseñanza de los Budas. ¿Por qué? Porque cuando estamos instalados en esa manifestación de las palabras del Buda, podemos entonces quitar el egocentrismo. Tomando en cuenta que es un texto del primer giro de la rueda del Dharma, todavía haciendo referencia a cómo nos liberamos del sufrimiento, aquí queda de una manera muy clara el óctuple sendero, que recuerden está dentro de la cuarta noble verdad, que tiene que ver con la recta palabra, recto modo de vida, recto pensamiento, etcétera, donde se describe el triple entrenamiento. Entonces, si ya estamos con nuestra mente instalada en ese óctuple sendero, nuestra forma de interactuar va a ser desde una percepción limpia, desde una percepción clara, que ya no se va a filtrar el egocentrismo. Entonces nos dice, únicamente cuando estamos instalados en ese nivel de pureza mental o de no juicio, es que podemos distinguir qué es lo justo y qué es lo injusto. Todo lo que viene antes,
Toda la noción de justo o injusto sigue filtrado desde el apego, desde la aversión y desde la ignorancia. Por lo tanto, sigue estando contaminado. Y a veces podemos pedir justicia desde la injusticia, es decir, dañando a otros. Y ya en sí mismo, pues es algo que nos va en contra precisamente de la claridad mental. Es como buscar la paz siendo la guerra o haciendo la guerra. Por eso Thich Nhat Hanh nos dice, sé la paz y en la medida en que eres la paz, creas la paz. No hay otra manera. Y bueno, continúa diciendo, no se vuelve uno sabio tan solo con hablar mucho. Aquel que es apacible, libre de odio y miedo, y que además no causa miedo, es llamado un hombre sabio. No está uno versado en la doctrina por hablar mucho. Aquel que habiendo escuchado la doctrina no la ignora y la observa, ese tal es uno versado en la doctrina. Nuevamente aquí hace la distinción cómo realmente llevar la práctica del Buddha Dharma tiene que ver con saber observarla, integrarla y practicarla. No nada más por saber recitar los diferentes sutras, no nada más por la erudición, es que uno se vuelve un hombre o una mujer sabia. Como vamos a ver más adelante, ni siquiera porque por el tipo de ropa que utilices, eso ya te da sabiduría. El Buda fue muy tajante en esta parte de quien te da el grado de renunciante o de monje o de practicante budista. Es tu comportamiento, son tus palabras, son tus acciones, es tu mente, no tu linaje, no tu casta, no el nivel de intelectualidad, no la cantidad de viajes que tengas a lugares sagrados. Lo que te da la capacidad de despertar a una práctica genuina es que vayamos sincronizando los tres tipos de acciones mentales, verbales, físicas en lo virtuoso, ¿sí? Y lo virtuoso nos lo brinda el Buddha Dharma. Continúa en esta línea diciendo, no se es un tera, o sea, es una forma de hablarle con respeto a los monjes, no se es un tera o un venerable únicamente porque se tenga el cabello canoso. Ese tal puede ser solo maduro en edad y de él se dirá que es un hombre que ha envejecido en balde. ¿Sí? Entonces, no por tener más años uno es más sabio. No tiene que ver con la edad. Y es muy interesante cuando lo pone, bueno, en todo caso puede ser un hombre que ha envejecido en balde, porque recuerden que desde la visión budista, aprovechar esta preciosa vida humana es para practicar el Buddha Dharma, lo cual implica ayudar a otros. Y en esa misma intensidad ir despertando cada uno, ¿sí? Entonces es ese iluminarse iluminando. Si no hacemos nada al respecto, si hay pereza espiritual, pues entonces tendremos una vida que sí la habremos vivido, pero que no la aprovechamos para darle una dosis de espiritualidad. Continúa diciendo, en aquel que hay verdad, perfecto comportamiento, no violencia, abstinencia y autocontrol, ese sabio que ha descartado las impurezas sí es llamado un venerable. Entonces, venerable no es por edad, venerable no es simplemente porque te dicen que debes de decirle venerable, es alguien que se ha ganado ese reconocimiento y en este caso está siendo la expresión del cuidado de los 5 preceptos del budismo, ¿sí? Entonces, quien lleva a cabo los 5 preceptos, los lleva a cabalidad, entonces es un venerable, ¿sí? El no matar, el no tomar intoxicantes, bueno, esos 5 preceptos que aquí se nos están diciendo en términos ya de acciones concretas, ¿sí? El que dice la verdad, el que tiene un perfecto comportamiento, no violencia, abstinencia y autocontrol. Entonces, el que manifiesta, el que encarna, el que cristaliza los 5 preceptos, puede ser llamado venerable. Y dice, si un hombre, o si un ser humano,
es celoso, avaro y mentiroso, no es a través de las meras palabras, el aspecto y la belleza como se volverá un hombre de buena voluntad. Aquí tener cuidado con las imágenes, tener cuidado con las impresiones en donde se ve de buen aspecto, habla bonito. No, o sea, qué bueno si alguien es de buen aspecto, según las personas, qué interesante que hable bonito, pero eso no genera el karma espiritual que le permite entonces tener un grado de mayor avance espiritual. ¿Sí? Entonces, no es a través ni de palabras, ni del aspecto, ni de la belleza como ganamos ese grado. Dice, aquel que sí ha superado y eliminado esas contaminaciones de celos, avaricia y mentira, y se ha convertido en un hombre sabio, liberado de odio, ese, por supuesto, es un hombre de buena voluntad. Ahora noten lo que dice, no por afeitarse la cabeza, un hombre indisciplinado y mentiroso se vuelve un asceta. ¿Cómo podría ser un asceta si está lleno de anhelo y deseo? Pues nuevamente, aquí hace un énfasis de no por la forma ya te ganas un grado, no porque, digamos ya en términos modernos, no porque te dé más likes o más personas que te siguen, tienes que colocarte en ese estereotipo del ser espiritual, ¿no? O el estereotipo del budista que debe ser rapado y con hábito de monje. Bueno, hay monjes y monjas, obviamente, venerables, pero hay también personas que seguramente no practican el budismo, pero se visten como budistas. No practican un sendero espiritual, pero se visten como si tuvieran un sendero espiritual. ¿Sí? En este caso, obviamente, el referente que se convirtió en estereotipo, aunque obviamente tiene una razón mucho más profunda, pero en el budismo estar rapado y con un hábito de pronto ya es venerable. En otras tradiciones tener el cabello muy largo y vestirse de blanco y ya con eso eres venerable o ya con eso eres un santo. Bueno, aquí el Dhammapada nos dice ten cuidado, no es así. Un verdadero renunciante es aquel que hace un trabajo más profundo y por ello dice lo siguiente, el que logra sojuzgar todo mal, pequeño o grande, ese es un monje, porque ha superado todo mal. Y aquí como monje nos estamos refiriendo a un aspecto amplio, no únicamente de alguien monástico, sino de alguien que es un renunciante, que practica el Buddha Dharma. Puede ser laico o laica. Dice, no es meramente un monje el que vive de la caridad de los otros, sino aquel que observa el código de conducta y por ello se hace merecedor de tal condición. El que ha trascendido tanto el mérito como el demérito, que sigue la noble vida pura y vive con comprensión en este mundo, a ese verdaderamente se le denomina un monje. Aquí nos da un elemento muy importante, el que ha trascendido mérito y demérito. Sigue la noble vida pura y vive con comprensión en este mundo, comprensión de lo vacío, una vida pura que tiene que ver con la expresión de las virtudes del del Dharma y tienen un karma espiritual y que va más allá del mérito y del demérito, es decir, el que ha renunciado a su identidad del yo. Ya no es el yo que hace méritos, no es el yo que hace deméritos, completamente suelta el yo. Muy importante esta parte. Entonces, si alguien hace actos virtuosos para inflar el ego, para inflar el yo, definitivamente no es un renunciante. Sí ayuda a otros, sí hay un efecto, pero espiritualmente hablando no hay avance. De hecho, al contrario, como se está alimentando el orgullo y el egocentrismo, hay
un modo no virtuoso que va a hacer cada vez más pesado su desarrollo espiritual porque va a creer que ya ha llegado ahí cuando todavía no. Entonces, el autoengaño es muy grande. Y dice, observando el voto de silencio, el hombre ineducado y necio no se vuelve un sabio, pero el hombre sabio, que como si sostuviera una báscula, escoge lo que es bueno y descarta lo malo, es un verdadero sabio. Nuevamente, aquí plantea aspectos que incluso en este momento son observados y son practicados. Si alguien dice, bueno, para verme muy espiritual no voy a hablar mucho, porque aquí dice que no por hablar eres un ser con desarrollo espiritual amplio. Entonces voy a hacer un voto de silencio. ¿Sí? Voy a mantenerme en silencio muchos días. Voy a irme al retiro de silencio, ¿sí? De 10, 21 o los que tú quieras, creyendo que ya con eso, entonces uno va a tener un trabajo espiritual. Y obviamente no. Son condiciones que permiten hacer una indagación más profunda, pero depende cómo es la manera en que nos acercamos a ese silencio. Entonces, es más importante esta capacidad de escoger, y aquí en el sendero budista y en la práctica meditativa se utiliza una palabra que socialmente está muy cargada de modo negativo, pero no se aplica en términos ni políticos ni sociológicos, se aplica en términos pedagógicos en el entrenamiento mental, y esta palabra es discriminación. Necesitamos despertar la mente que discrimina, es decir, que separa lo que es virtuoso de lo que no es virtuoso. Entonces, si yo guardo silencio ante lo no virtuoso y lo incluyo porque yo me creo muy sabio, entonces no voy a juzgar aparentemente, y entonces yo acepto todo, eso no es una manifestación del justo. Eso es el bypass espiritual, creyendo que este silencio incluye lo virtuoso y lo no virtuoso. El Buda nos reafirma, por favor, desarrolle el discernimiento para distinguir qué es lo virtuoso, eso lo incorporas, y lo no virtuoso lo haces a un lado. Entonces, nuevamente, en este capítulo el Dhammapada nos da muchas claves para no autoengañarnos, porque uno puede caer en muchos autoengaños creyendo que ya tenemos un desarrollo espiritual avanzado, cuando en realidad simplemente estamos copiando la forma. Y eso no nos lleva a un avance genuino. Entonces dice, por esta misma razón es un sabio, el que comprende el mundo, su naturaleza, por dentro y por fuera, es llamado un sabio. ¿Cuál naturaleza? Bueno, la naturaleza ilusoria, vacía del mundo. No es un ser noble, no es un santo, no es un yogi si daña a seres sintientes. El que cultiva el amor benevolente hacia todos los seres es llamado noble. También es muy importante esto. Un aspecto fundamental de la práctica es no dañar de forma consciente a otros seres sintientes. Como estamos viviendo, estamos dañando sin quererlo cuando uno camina y aplastamos a hormigas y otros seres sintientes. Los estamos dañando, pero no es con volición, no lo hacemos con esa intención. Si alguien sí lo hace con intención, bueno, hay un karma negativo, pero en realidad no hay una intención de dañar a otros seres sintientes. No tiene sentido para un practicante el dañar a otros seres sintientes, y mucho menos dañarlos para tener beneficio propio. Por eso, nuevamente en el óctuple sendero, cuando se habla del recto modo de vida, es que puedas hacerte de medios incluso económicos, para continuar viviendo, pero de una manera en la que sigas ayudando genuinamente a otras personas. Si tu modo de vida lo tienes a través de dañar a otros de una manera consciente, entonces no vas a avanzar en el camino espiritual. No hay manera de engañar al karma. No hay manera de sobornar al karma. Y en ese sentido es muy claro. Un hombre, un ser humano, es un verdadero renunciante
noble cuando no daña a los seres sintientes de forma volitiva. Y finalmente, esta vez sí leí todos los versos porque nos dan cada uno una enseñanza distinta. Dice, no es solo por la mera moralidad y la austeridad, ni por la erudición, ni por el desarrollo mental de la concentración, ni viviendo en retiro, ni pensando gozo de la bendición de la renuncia negada a las personas mundanas, como uno debe sentirse satisfecho, sino que el monje, el renunciante, el justo, debe conseguir la extinción de todas las contaminaciones. Ahí está la clave, ahí está el reto. Entonces, la invitación de despertar aquello justo en nuestra mente es practicar de manera genuina el Dharma, que nos va a llevar irremediablemente a soltar la identidad con el yo. Recuerden, tenemos un yo funcional, un yo temporal. Por supuesto, desde el yo relativo tenemos acciones virtuosas. Pero nos dice el Buda, no creas que eres ese yo. Depura ese yo, limpia esa mente individual y después suéltala. El desapego último es al yo al cual hemos limpiado. Entonces nos vamos paso por paso, ir observando nuestra vida, después notar qué es aquello no virtuoso que tenemos que erradicar, ver qué es aquello virtuoso que tenemos que incorporar o desarrollar y finalmente desapegarnos de ese yo. ¿Para qué? Para ver la realidad última de todos los fenómenos y darnos cuenta que la budeidad incluye y trasciende a todos los seres sintientes. Entonces, seguiremos hablando más del Dhammapada. Esta vez hicimos un video más largo porque era muy importante el poder explicar un poco más a fondo estas palabras. Y bueno, espero que sea de tu interés, que sea también muy útil para tu día a día, para tu práctica, seas budista o no, es algo que aplica directamente a la vida ética. Y si eres budista, pues un recordatorio para mantener la práctica genuina. Entonces, bueno, te invito a que te suscribas si no lo has hecho ya y mantenerte al pendiente de los siguientes videos, tanto de los capítulos del Dhammapada como de invitaciones de prácticas meditativas del día a día y de reflexiones derivadas de la terapia. Así es que tengas muy buen día y muchas gracias.